Listo, perfecto, perfecto. Voy a presentarte, Amaranta. Listo. Ya, es el lector de pantalla hablando. Bueno, bienvenida, Amaranta. Es un gusto que estés con nosotras esta noche. Amaranta es colombiana, es activista trans, es mujer ciega y tiene está en esta oportunidad para hablarnos sobre diversidad sexual, muchos otros temas interesantes. Bienvenida, Maranta, y bienvenida también a toda esta gente de Panamá que quiere conocerte y saber más de ti, ¿no? Y de toda tu trayectoria. No, vale. Hola, muchísimas gracias. ¿Me escucho bien ahí? Estaba acomodando otra vez el equipo. Sí, te Sí, escuchamos sí, te bien. escucho bien. Ay, muchísimas gracias. Bueno, qué pena el retraso. Andaba como corriendo con varios asuntos del día de hoy y nada, que se presentaron situaciones diferentes en la tarde, pero bueno, se me movió el horario. Gracias por la paciencia, qué vergüenza, de verdad, llegar tan tarde, no siempre es así, trato de ser puntual, al menos mi madre y mi padre sí son muy puntuales, una intenta también hacerlo. Pero bueno, mi nombre es Amaranta Guas, yo soy estudiante de licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional acá en Bogotá. La Universidad Pedagógica, pues, digamos que es de las pocas universidades en el país, acá en Colombia, que es como, ¿cómo se llama eso? Uniformadora, no sé, como que todos y todas nos formamos allí para ser docentes, para ser profes, maestros, maestras, en diferentes disciplinas, en lo que aquí se llama licenciaturas. Entonces, bueno, yo, Amaranta, estudio desde la licenciatura en Educación Comunitaria, con énfasis en derechos humanos. Suelo también decir que pues soy ciega desde los 2 años y travesti de nacimiento, que quien me respeta me trata en femenino, digamos que la invitación también y un poco la provocación en esta escuela que se está llevando a cabo y que me parece muy potente el espacio y otros conspires a nivel latinoamericano que uno ha ido encontrando. Conspire, entiéndase como pues aquellas juntanzas que permiten que diferentes existencias, identidades, orientaciones, pensamientos, ideas, ¿no? También pues se puedan potenciar y máxime si pretenden un cambio social a una pues sociedad que sea más equitativa, un poco más amorosa, un poco más autocuidadora, un poco más, bueno, como que hay diferentes apuestas allí que también de pronto podemos ir desglosando en esto que hemos llamado para el día de hoy transfeminismos anticapacitistas. Bueno, digamos que el enfoque también que vamos a ir mirando un poco, observando, es aquello de la diversidad sexual, entender o más que entender, digamos, encontrar como la academia, por ejemplo, lo he dicho a veces, es como esa cosita que igual es poderosa en términos de que intenta dar cuenta de nuestro pensamiento y conocimiento, pero que también pues da cuenta de vainas que ya existían, ¿sí? De cosas que siempre estuvieron pasando, los maricas, las machorras, las travestis, existimos desde tiempos inmemoriales, solo que pues diferentes procesos que también de pronto vamos a ir nombrando en el día de hoy, en los minutos que tenemos, pues también han sido parte de eso, ¿no? De esas presiones sociales que han generado las diferentes brechas tan bruscas entre nosotros y nosotras. Y no solo brechas, también creo que hay puntos de encuentro, ¿no? Pues que es que esa es la idea también para tejer y no destejer, dirían algunas feministas populares latinoamericanas. ¿Qué más? Bueno, voy a leer un poco también el carreto, como el carreto, digas, entiendas el discurso, como con algunas historias de vida que de pronto complementan el por qué uno ha resultado en estas discusiones y pues también la trayectoria un poco. También, bueno, ahorita generaremos algún espacio de preguntas que sería muy chévere que, de verdad, cualquier palabrita que no se comprenda que o con la cual estemos en desacuerdo, con la cual no sé, tengamos algún disenso, pues la mencionemos y digamos más adelante generar un espacio de preguntas porque una se agota hablando todo el tiempo, ¿no? Demasiado desgaste de saliva. Entonces, bueno,
¿Por dónde continuar? Bueno, eh, yo entiendo abordar un poco la diversidad sexual desde diferentes lugares y, no, y creo que eso también lo hacen las marcas vitales. Actualmente parte de decir que esto son diálogos por establecer conocimiento mutuo, o sea, como que entre toda la people, no sé si latinoamericana, no sé si nos identifiquemos con algunas identidades nacionales, desde algún lugar, Tina, si sea yo como persona individual, pues que me piense el cómo pensarme unas transformaciones. Actualmente, por ejemplo, es muy bacano, una vez de la educación popular habla y comprende y trata de más bien de internalizar y de llevar a la práctica algo que se llama la educación popular. Yo, como les decía, estudio licenciatura en educación comunitaria. Desde allí creemos pues un poco en los postulados de Paulo Freire de Brasil, Orlando Falsborda de Colombia, como ciertas apuestas decoloniales que hablan de un carreto que la academia nos hace, a ver, nos bota palabrejas, como yo les decía, pero que son de dinámicas que suceden todo el tiempo entre nosotros y nosotras, como humanidad que existimos y más si habitamos en los barrios populares donde pues las exclusiones se van viviendo de otra forma, ¿no? Que eso también sería chévere si más adelante alguien quisiera consultar sobre eso, pero una cepilla que pues es un voltaje ir a veces en los barrios populares desde ciertas identidades, ¿sí? Es bien complicado. Mm, bueno, para ir organizando el carreto. Les quería, más que hablar de diversidad sexual, hablar también de cómo, por ejemplo, el hablar de discapacidad implica pues también unos marcadores diferenciales. Ahorita les decía unos minutos atrás el paradigma sociocrítico latinoamericano, que era de lo que les hablaba de estas apuestas de Colombia, en Brasil, en muchos países, en México, en Argentina, desde cada país creo en Latinoamérica han surgido diferentes referentes para hablar de lo mismo, de una educación bueno, equitativa, que propenda por una emancipación de la gente, ¿sí? Porque creo que a una la atraviesa eso, el estudiar en el empobrecimiento, digamos, en la Universidad Pedagógica Nacional es una universidad pública en un país donde en Colombia, pues hablándolo acá a nivel nacional, se privatizó la salud hace unos años y ahora pues también se está desde ciertos lugares luchando, por así decirlo, por deficitar a nivel de dinero, a nivel de billullo, decimos acá de Lucas, la universidad en términos presupuestales, económicos, a nivel nacional, digamos, ¿sí? Y entonces una como profe encuentra que hay muchos choques para subsistir como universidad pública, para propender porque la educación se entendía como un derecho y no como un servicio, que creo que esa una también la lleva entonces a pelearse. Listo, ya tenemos acá en esta carreto que llevamos diversidad sexual, discapacidad, defensa de una educación pública entendida como derecho y no como servicio. Todo ese carreto creo que es lo que también lleva a que desde Colombia y desde diferentes lugares estemos hablando de transfeminismos anticapacitistas, que es como una apuesta, pues por ahora yo diría situada en Bogotá, digamos que se nutre de diferentes espacios. El transfeminismo es un lugar donde una también se pelea, no solo porque una sea travesti y se reconozca como travesti, como yo decía en la presentación, o otros lugares también sociales, sino también es el hecho de, pues, apoyar una causa de emancipación de una más de la mitad de la población mundial y pues que nos lleva a pensarnos todo lo que yo les venía diciendo. Transfeminismos anticapacitistas ha sido como la respuesta en Latinoamérica para pensarse cosas como en Estados Unidos le llaman las apuestas TRIP, ¿no? Que entonces son juntanzas de gente que se asume tullida, chueca, lisiada, se denominan desde diferentes lugares. Lo CRIP hace alusión un poco a eso en Estados Unidos y los países de habla inglesa. Y acá en Latinoamérica, pues que los transfeminismos anticapacitistas, y no todos se denominan así, que yo, pues de pronto ya han visto un poco acá en la escuela los diferentes espacios,
y lugares de enunciación de los feminismos, que no es uno solo, que no todos los feminismos son blancos, no todo nació en Europa y en Estados Unidos, sino que aquí en Latinoamérica, en Bolivia, en Guatemala, ¿sí? Y en nuestros países también se construye y se tejen esas resistencias, ¿sí? ¿Por qué resistencias? Pues porque somos poca gente dándole la pela a esto, ¿sí? Y tratando de explicar un poco que a veces hay ciertas posturas que dividen y otras posturas que unifican. Los transfeminismos anticapacitistas hablan un poco de pillarnos como el ser mujer no te define por tener vulva, por tener vagina, la cuca, le decimos en Colombia, por tener cuca, sino hay que rebasar un poco esos asuntos biologicistas que lo que hacen es sustentar pues matrices de poder. Y ahora vamos para otro carreto mamerto, así que insisto, si van anotando de pronto palabras, sería chévere ahorita en la parte donde vamos a intervenir, pues que le comenten a una. Además de esta palabreja, transfeminismos anticapacitistas, pues pensarnos un poco las discusiones que hay también en torno a ¿qué son eso de las matrices de opresión? Las matrices de opresión son, otra vez como yo les decía, cosas que ya existían y que nos hacían miserable la existencia, pero que la academia, los pensadores de algo que han denominado el sur global, que entonces ya no todo es eurocentrado, entonces lo que está en contra del eurocentrado es el sur global, Latinoamérica, Asia, África, ¿sí? Desde allí pensadores nos hablan de cuatro matrices de opresión. Bueno, ellos reconocen tres, ya les digo por qué, que son patriarcado, capitalismo y colonialismo. Entonces, listo, nos dicen patriarcado, capitalismo y colonialismo son matrices de opresión porque generan unas jerarquías. ¿Sí? Matriz, ¿por qué? Porque de ahí es donde viene todo un montón de situaciones que nos suceden en lo cotidiano, ¿no? El que si tú vas con tu bebé o sin el bebé y vas a comprar ropa de bebé a una tienda, te pregunten, ¿es para niño o para niña? Y una, pues digamos, pues hay personas que la tienen súper claro, ¿no? Entonces, mi niño es un varoncito azul, mi niña es una hembra rosado, ¿sí? Eh, Creo que a veces hay gente, yo siento un poco que hay comodidad un poco con este asunto, ¿sí? Sobre, por ejemplo, en los colores, en la escogencia de ciertos roles sociales, y que como animales de subsistencia, pues hemos aprendido a convivir en sociedades muy represivas, ¿no? Muy violentas, pero que hay personas que desafían un poco estas normas y pues también exigen un lugar en la sociedad y son ellas las primeras en evidenciar que hay una matriz de opresión. ¿Quiénes evidencian que hay una matriz de opresión en el capitalismo? Las brechas tan inmensas de círculos de pobreza que hay en Latinoamérica y en otros países del mundo, en las mismas potencias también. Estados Unidos e Inglaterra tienen unas crisis también un poco actuales de este año, pues en temas económicos y en temas de brechas de riqueza y pobreza. Entonces, el patriarcado se expresaba a través de las mujeres y las disidencias de género que se ven sometidas pues, por patrones masculinos, no necesariamente siempre por hombres cisgénero, que ahorita podemos también, insisto, preguntar un poco qué es eso de la palabra cisgénero, andar más. Y pues en el capacitismo, bueno, que es otra palabreja que una le agrega como activista un poco desde Latinoamérica, en España también se habla de anticapacitismo, en el Cono Sur, en Argentina y Chile, pues también se habla del contracapacitismo, ¿sí? Que todo esto viene de unas historias, ¿no? Porque pues ningún derecho es regalado, todos los derechos son obtenidos y normalmente tristemente pagados con sangre, ¿no? Mm, Hay una consigna muy bella. Hoy la Universidad Pedagógica Nacional estuvo en una dinámica de disturbio público protestando por diversas razones y parte de las consignas que aquí llamamos arengas es como los derechos no se mendigan, se arrancan al calor de la lucha organizada. Y creo que es muy potente y sirve para explicar un poco cómo paso a decirles que esto del anticapacitismo, contracapacitismo, que lo CRIP en Estados Unidos y en los países de habla inglesa y toda esa vaina, eso viene de movimientos de calle, ¿sí? De cosas que se pelearon también en las calles, que se pelearon a piedra, que se pelearon con los recursos que había, también con lobbies políticos, como todas las apuestas sociales y de derechos humanos se han luchado siempre, se han luchado así. Entonces, el anticapacitismo
que suena tan raro a veces todavía un poco entenderlo, pues nace también y si tienes una de sus raíces en el movimiento de vida independiente que se da en Estados Unidos. No sé, bueno, a veces una es muy mamerta también con la historia, como notan, una se sienta en la palabra y sigue derecho, derecho, pero en los 60, en el 1960 y punta, se daban unas dinámicas en Estados Unidos de movimiento por la lucha de los derechos civiles. Eso aglutinó muchísimas luchas, muchísimas, los Panteras Negras, el movimiento anti-Vietnam también vendría después, los hippies, los feminismos también en Estados Unidos, al tiempo de todo ese boroló, toda esa baraunta, toda esa gente manifestando sus exigencias, reivindicaciones y demás, pues se da el movimiento de vida independiente, que eran de personas que se asumían desde esto CRIP, ¿no? Desde lo que llamamos CRIP, lo que llamamos anticapacitismo, contracapacitismo. Entonces, se asumían desde estos lugares y se pelearon ese lugar a existir, a que no se hable de nosotros por nosotros, sin nosotros, ¿sí? Creo que eso también nos da un mapa de cómo, por ejemplo, a veces hay una palabreja también desde lo académico que es lo interseccional. Y entonces lo interseccional es como esta vaina de tenemos diferentes marcas vitales. Las marcas vitales, otra vez, es una palabreja de la academia que nos da a entender o que trata de explicar cómo una persona no solo es atravesada por una condición, sino por varias. No necesariamente que marquen símbolos de exclusión, es decir, la interseccionalidad se puede dar entre, mujer, negra, teen, y de clase social, socioeconómica baja, listo. Ciega, travesti, como una y como me enuncié en la presentación y a veces también las interseccionalidades nos ayudan a entender un poco los cruces entre otras marcas vitales, ¿no? Como mujer blanca, deconstruida o no. Esto de construir es un poco pensarse. Es muy difícil que cualquier persona suelte su privilegio y por eso los ricos siguen donde están, porque es que es muy jodido que la gente o que cualquier ser humano suelte un privilegio, si lo tiene o si cree que lo tiene y si cree que le está sirviendo para algo porque también algo de algunos feminismos y sobre todo los feminismos en Latinoamérica han posicionado es como la condición de hombre por ser hombre tampoco es pues que le excluya el patriarcado, ¿no? O sea, podrán tener ventajas, pero también hace parte de un peso social muy duro hacia los hombres en ciertas labores, que si lo tiene pequeño, por ejemplo, ¿no? Que el tamaño importa, no importa. De ahí para allá, las relaciones sexoafectivas el rol social, ¿m? Y pues también el hecho de tener que responder a un rol genera en cualquier persona como de vez en cuando ciertos, vamos a llamarlo como ciertos choques, ¿no? Como que uno dice, hoy debo cumplir con este rol, ¿sí? Que incluso a veces se dan las profesiones, sobre todo en aquellas personas que trabajan en algo que no les gusta, y es como que sufren por interpretar ese papel a diario. Entonces, bueno, recogiendo todo el carreto, transfeminismos anticapacitistas es todas estas apuestas que procuran juntar las disidencias del género, las disidencias corporales, las disidencias sexuales en un, no tanto movimiento, pero sí en una conciencia de cómo nuestras prácticas nos pueden hacer más libres y hacer nuestras existencias más dignas, ¿sí? Yo cerraría por ahí por ahora para eh, mojar la palabra. Amaranta, abrimos espacio a preguntas. Sí, por favor, un segundito. Y pues porque siento que he dicho demasiadas cosas y de pronto, incluso si también hay alguna pregunta personal o de pronto de la vida cotidiana, digamos que también una está abierta. Como ya les dije, soy maestra, soy profesora y pues nada, digamos que a mí también me interesa un poco, a veces también las preguntas más ingenuas esconden respuestas que una no se espera, ¿no? Entonces, nada, sí sería chévere que la gente de pronto, si quisieran preguntar algo, o de pronto Estefanía, las moderadoras, si quisiéramos puntualizar sobre algo, sería chévere.
Sí, si quieren pueden ir levantando la manito las que tengan alguna pregunta. Estefanía, adelante. Hola Maranta, solo saludarte y decirte que me alegra mucho que estés aquí, te escucho y siempre reflexiono. Y yo no tengo ninguna pregunta, solamente pues invitar a las chicas a que participen, a que puedan decir cómo se sienten y sobre todo porque pues esto es algo más intercultural donde quizá algunas palabras son distintas, pero creo que compartimos la misma intención de la lucha, de lo comunitario, del feminismo, de los liderazgos, así que pues adelante y gracias por estar aquí, Amaranta. Ay, no, gracias a ti por saludar. Y pues sí, a la gente de verdad, yo pocas veces comparto con otras personas que no sean como profes del ambiente acá en Bogotá, entonces pues también una se nutre un poco de las preguntas y de las opiniones que surgen de otros espacios, ¿no? Y pues que para eso estamos, que de pronto sí también hay preguntas, insisto, de la vida cotidiana, se le responde. Yuri, adelante. Hola Maranta, ¿cómo estás? Mi respeto. Hola. Muchas gracias por estar con Palabras Poderosas. Tú mencionaste algo que me dejó pensando, tú mencionaste esto de que muchas de estas luchas han tenido han tenido gente muerta, ¿no? Y han tenido gente que las pelean a calle y todo. Y me quedé pensando que, por ejemplo, en Panamá, muchos de los mártires que son conocidos por el movimiento popular o por el movimiento social, son mártires que vienen de los grupos estudiantiles, sobre todo los que cayeron durante la lucha por el Canal de Panamá contra Estados Unidos, ¿no? Pero en el plano, por ejemplo, de las personas LGTB, incluso de la lucha de las mujeres, es mucho más difícil como tener tan claro, historizar como los mártires, porque muchos de nosotros y nosotras morimos ahí dentro de las casas, en manos de nuestras propias familias. En el caso de las mujeres trans en Panamá, por ejemplo, aquí, cuando se asesinan mujeres trans, lo que pone el periódico en el titular y lo que pone la policía es matan a hombre vestido de mujer. Entonces, esas cifras están también invisibilizadas, ¿no? Y me encantaría como que nos contaras un poco de cómo es eso en Colombia con el tema de los transfemicidios, e incluso como, por ejemplo, esta cuestión de contabilizar los asesinatos de personas con discapacidad, que nosotros en Panamá tampoco tenemos un indicador que nos esté diciendo como las violencias que sufren las personas con discapacidad o los y las que son asesinadas. A mí en Chiriquí, en comunidades en Chiriquí, me tocó ver a gente con discapacidades intelectuales amarrados con cadenas de los tobillos a árboles, metido en el campo, ¿no? Entonces, y eso no hace 10 años, eso ahorita, hace 3 4 años me tocó verlo a mí con mis propios ojos, ¿no? Y eso no se contabiliza. Y tampoco se historiza como la gente que muere también cuando se revela frente a esas violencias, ¿no? Porque el hijo, la hija que se revela contra la violencia homofóbica dentro del hogar, contra la violencia transfóbica y muere a manos de su propia familia, eso no aparece en nuestras cifras. Gracias, Amanda. Ay, muchas gracias por la intervención, me encanta. No, pues a ver, mientras llegan, por fin se alisten más preguntas. Eh, eh, pues es que sobre eso es un voltaje claro, porque las violencias son evidenciadas a través del el accionar de esas matrices de opresión de las que hablábamos. Como que, digamos, en este afán de que yo alcance un ideal, se me moldea, ¿no? Y es muy fuerte porque pues desde todos lugares llega, por eso en el capacitismo que es esta cosa de creer que hay unas capacidades mejores que otras y unas habilidades más importantes y más útiles que otras. Y ahí es donde se entrecruza, por ejemplo, con el capitalismo, cómo se cruza, en ese hecho de que en un afán de que somos cuerpos productivos que tienen que trabajar, hacer dinero, producir, porque es que si no eres un vago, porque si no eres, porque eres un inútil, a cuerpos que no dan la misma energía, cuerpos que no dan el voltaje que exige un sistema tan brusco como este, pues se les pasa la factura de ser como una mercancía dañada, ¿no? Esto lo han escrito autoras en Norteamérica que hablaban desde ese lugar de ser una mujer que de pronto está todo el tiempo en hospitales, desde un espacio desde donde, por ejemplo, la exigibilidad de derechos, como pararse duro por lo suyo, es bien difícil. Creo que sobre tu pregunta, claro, hay como ciertos referentes, los más cercanos que tenemos es, por ejemplo, esto del Stonewall en Estados Unidos, ¿no? Que es referente a nivel mundial y cada final de junio se marcha. Esa marcha
conmemora un día de disturbio, un día donde en un barrio popular muy, no sé cómo denominarlo actualmente, pero bueno, donde había prostitución, había venta libre de drogas y ciertas situaciones, pues en estos barrios es costumbre que cualquiera haga lo que quiere, ¿no? Entonces es muy complicado porque la fuerza pública, en vez de proteger a sus ciudadanos, porque también son ciudadanos y eso hay que entenderlo, y respetarlo y asumirlo y no creerlo como algo ilógico, son ciudadanos y ciudadanas. El punto es más allá de ciertas personas que se encuentran haciendo la mala, diríamos en Colombia, como la maldad, que están en todas las instituciones, sí, en Latinoamérica que tenemos problemas de corrupciones gravísimas, todos los países tienen rabos de paja, todos los estados, sí, como que todos tienen deudas pendientes en temas de corrupción. Pero bueno, en estos barrios, entonces en una de estas redadas de la policía que se da de forma muy violenta, hay una revuelta popular entre las prostitutas travestis y otras personas que habitaban la calle, que pues habitaban el lugar y estaban cansados y cansadas de que la policía les violentase de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, se da el tropel, la trifulca, el disturbio, la situación de orden público. Y se conmemora porque pues ese día hubo diferentes situaciones, violencia, muertos, luego también hubo entre esos Silvia Rivera, una mujer travesti latinoamericana, Marsha P. Johnson, cuyo documental está en Netflix, no sé si lo hayan bajado, pero existía en Netflix un documental a Marsha P. Johnson, Marsha P. de Papá Johnson, y pues eso también muestra un poco esos disturbios y cómo se vuelven también un poco la conmemoración a nivel mundial, pero que representa pues esa pelea de unos lugares sociales muy difíciles de sostener en términos de que la sociedad los desvalora, los denomina no productivos o los denomina nocivos o los denomina inmorales o los denomina de un montón de formas que hacen que las existencias sean muy difíciles, ¿no? Y por eso tu pregunta me encantó, por eso, claro, los derechos han costado muchísimas cosas a nivel colombiano, por ejemplo, desde 1980 se despenalizó el ser homosexual. Hay países en Latinoamérica y en el Caribe donde eso todavía no ha pasado, ¿sí? Entonces, ¿cómo es de grave que se considere que tu forma de expresión y de existir y de existencia pues sea un delito? Que eso pues también sucede en otros países con diferentes expresiones, algunas veces es por etnia, algunas veces por diferencias políticas, por diferencias de ser minorías religiosas. El mundo tiene muchos ejemplos en cómo el ser humano se hace estas mismas formas de opresión. Y, me extendí resto, pero ojalá haya contestado un poco tu intervención en términos de que, claro, hay ese rastreo un poco de esto de Stonewall acá en Colombia, lo que les mencionaba un poco del movimiento de vida independiente. Digamos que acá en Latinoamérica también se ha expresado en diferentes luchas anticapacitistas algunas acciones, ¿no? Como por ejemplo en Colombia estuvo muy fuerte el movimiento antiteletón desde el año 2014 al 2017, porque pues es una IPS que utiliza una figura muy sucia junto con otras empresas que son las grandes empresas de los países, y es pues hacer algo que se llama escudo fiscal en términos económicos, ¿no? Que es... a ver, se supone que las empresas grandes en Colombia deberían contratar, grandes me refiero multinacionales, empresas mayores de cierto número de empleados deberían contar con personal con discapacidad y pues darle los derechos legales, ¿no? Que también ahorita se está disminuyendo por aquello de los contratos de prestación de servicios, pero en términos legales deberían contratar y eso disminuiría los círculos de pobreza, la mendicidad de las personas con discapacidad, porque una así sea ciega, regia y se vista bella, en la calle le ofrecen todavía limosna. A mí me pasa seguido acá en Bogotá. Eso es muy frustrante y eso también te muestra un poco qué imagen tienes tú, tu identidad, tu cuerpo, tu presencia ante pues el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, IPS, aquí se llama IPS, ¿qué es IPS? Espérenme, IPS, creo que es institución prestadora
de servicios, pero es como asociadas a las cosas de salud, entonces que ofrecen prótesis, que ofrecen apoyos, creo, también en terapias y demás, y eso está muy bien. Digamos que hay sociedades que recogen dinero de una forma menos agresiva que en los canales de televisión que todo el país ve durante 72 horas, que promocionan a las personas con discapacidad como unos seres de lástima, como unos seres que también son premiados por supuestamente demostrar la superación personal, ¿sí? Y haciendo que la gente que se cree promedio se sienta muy bien. En fin, ese peso y que se continúe en este modelo de que Dios nos castigó por ser ciegas o por ser sordas o por contener alguna disidencia corporal, esto se perpetúa en estos espacios. Y ahí viene otra vez la figura nociva que les explicaba del escudo fiscal, al menos aquí en Colombia, donde las empresas grandes, en vez de contratar a las personas con discapacidad, pagan a fundaciones que a veces ellos hacen también de sus mismos bolsillos, o sea, son de los mismos dueños, entonces la plata solo cambia de mano y, y no contratan a las personas con discapacidad y sí perpetúan los círculos de pobreza, de mendicidad, de asistencialismo, de que sigamos peleándonos por lo mínimo en vez de ir por lo máximo y de que pues ellos se sientan supuestamente ante la gente nacionalmente, al menos en Colombia, como una empresa con responsabilidad social y pura mierda porque pues es ese escudo fiscal actuando en contra de una población que necesita el trabajo, que tiene las capacidades y que podría estar allí. Para, por ejemplo, situaciones que nos exponía también la compañera de todavía encadenamientos, que se oculta la persona con discapacidad. Y creo que pues tanto la pedagogía, yo lo digo como profe, y también desde otras áreas de las ciencias humanas, pues digamos, se piensa que el desarrollo motriz, es decir, físico, intelectual, emocional y espiritual, es vital para que una persona crezca, pues, con una, no digamos funcionalidad, pero sí que se integre y haga parte de la sociedad con dignidad, ¿sí? En términos de que una también sea capaz de asumir ese reto, ¿sí? De que como personas videntes se piensen un poco qué pasa con las demás personas, de que como personas oyentes nos pensemos la importancia a veces del lenguaje de señas. A mí me ha impactado que yo hace poco entré a trabajar a un espacio, a una empresa, y pues hay dos personas solas trabajando, pues me tocó aprender señas porque como ciega siempre le había oído y ha sido hermoso porque ya he podido lograr establecer diálogos con las personas, entonces cuán importante es para una sociedad realmente justa, pues que sea un poco más tranquilo. Yo también digo que la inseguridad y la violencia son cosas muy disparadas en Latinoamérica y ojalá pudiéramos, como dijo el profesor Paulo Freire, que es referencia de educación popular a nivel Brasil, a nivel Latinoamérica y mundial, pues generar una transformación social y caminar hacia esa esperanza que parece no existir, pero pues que decía Freire que sí existe. Y creo que alguien levantó la manito. Sí, tenemos dos preguntas más, Amaranta. A ver, vamos. Buena, soy Génesis. Quería darle las gracias primero. Siento que ha resumido básicamente todo lo que hemos estado hablando en la escuela y me encanta eso. Lo que quería preguntarle es, disculpe, o sea, primero que todo la ignorancia o si me estoy pasando o algo así, pero escuché que se refirió a sí misma como travesti y me sorprendió mucho porque la palabra por acá, por ejemplo, es usada de manera despectiva y bueno, muchas veces más como despectiva en vez de una identidad y quería saber por qué y si es como un término así paraguas como lo es queer. Bueno, listo. Bueno, ya damos paso a la siguiente palabra y sí, me encanta la pregunta, claro. Sí responde a ciertos espacios políticos, digamos que así como todos estos carretos que yo les he explicado de que es académico, de que el transfeminismo, de que las apuestas, las matrices de patriarcado son discursos que uno habla en la academia. En la calle se expresan también de diferentes formas, ¿sí? En la calle, ¿qué pasa? Que como yo les decía, yo puedo decir, oh, soy una ciega empoderada, ¿sí? Pero pues la gente
de la calle sigue viendo una ciega vulnerable, una cieguita, y de muchas otras formas en que nos llaman, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Así como tú decías, lo queer nace también de una apuesta gringa para reunir apuestas de personas con discapacidad, de personas afro, de personas indígenas nativas en Norteamérica, de un montón de poblaciones que también recogían pues los feminismos de otros lugares y otros movimientos sociales que se daban en Estados Unidos, se dan en Estados Unidos. Y sí, viene de una palabra despectiva que se resignifica. La resignificación es muy importante tanto en lo académico y en estas cosas políticas que estamos hablando, pero también en la misma existencia, ¿no? No es lo mismo que yo me asuma como una marica o una travesti que se siente sucia, se siente vulnerada, se siente gritada, como sucia travesti, sí, como que estoy asumiendo todo el peso sucio que la sociedad le da a ese significado. ¿Mm? Eso de las lenguas también se explica un poco a nivel semántico, a nivel semiótico, entonces lo simbólico, ¿sí? Lo simbólico que representa esas palabras. ¿Y qué pasa? Hay diferentes movimientos, sobre todo populares, es decir, de barrios periféricos, de lugares rurales, de regiones apartadas de los grandes centros de Latinoamérica, que han posicionado estas palabras que antes y ahora siguen siendo una forma de ofender a la gente porque en medio del patriarcado es muy normal que los hombres se ofendan a sí mismos disminuyendo su masculinidad y tratándose de feminizar unos a otros, sea llamándose maricas, sea llamándose niñas, sea llamándose de otras formas. Y también dentro de las mismas mujeres que consideran que un macho es un macho y una hembra, pues sigue también este estereotipo, ¿no? Entonces, si es un hombre amanerado, es mariquita y entonces eso le disminuye como persona, en vez de que sea simplemente una forma natural y pues cualquiera de existir que no necesariamente tiene que ver conmigo o que sí porque es mi amigo, mi amiga, me importa, no me importa, pero el punto es una existencia que está ahí y que está pues que debería tener el derecho a existir con dignidad. Entonces, todo este carreto te lo di es porque efectivamente la palabra marica, machorra, travesti vienen de unas formas muy bruscas y groseras de referirse a personas que rompían las normas en todo esto que veníamos hablando, en el género, en la sexualidad, en la expresión de género. Ahorita podemos hablar un poquito también de qué es eso. Y entonces se resignifican. Resignificar es darle un valor diferente al valor humillativo y miserable que le da a la gente que se siente superior a una. ¿Sí? Con lo mismo de ser ciega. Para yo decir ciega a los 2 años y travesti de nacimiento se dio un trámite largo de años porque pues la sociedad entera insiste en decir que esas dos denominaciones son tristes, son amargas, me generan una predestinación, sí, como el hecho de mismo también de a veces de decir mujer, a veces sin desmeritar el rol mujer, es cierto que se nace con una predestinación, por ejemplo, entonces le vamos a abrir las orejas porque tiene vagina, entonces a los 2 mesecitos de haber nacido le vamos a romper las orejas para ponerle areticos porque obvio le van a gustar, es mujer y eso pues no siempre es tan así, ¿sí? De como que, bueno, somos cuerpos que nos hallamos en esas peleas. No sé si respondo un poco la pregunta y la siguiente, por favor. Sí, adelante, Marlene. Hola. Amaranta, usted mencionó que había 4 matrices de opresión, pero yo solo copié 3 y me generaba mucha intriga saber cuál era la cuarta, además del patriarcado, el capitalismo y el ¿Cuáles colonialismo. copiaste? ¿Cuáles copiaste? Copié patriarcado, capitalismo y colonialismo. Y falta una. Me encanta, gracias por estar tan pendiente. ¡Ay, esa es! Eso. Bueno, claro, le decía que los pensadores del sur global mayoritarios habían hablado de esas 3, capitalismo, colonialismo y patriarcado,
que las tres trazan unas jerarquías, unos ideales a alcanzar y que por tanto se vuelven matrices de opresión porque son la regla. Si yo no tuviera que tener presiones para no parecer, por ejemplo, una en la adolescencia a mí me felicitaban, oh, pero es que tú no pareces ciega, es que eres muy, te mueves muy bien, esquivas los volardos, que son una mierda que existe acá en Bogotá, que son unos obstáculos asquerosos en los andenes de las calles. Entonces, eh, eso indica las matrices de opresión un poco. Y la cuarta que habíamos nombrado es el capacitismo. ¿Mm? Que el capacitismo entonces nos traza la jerarquía donde hay cuerpos ideales, capacidades ideales, funciones ideales, ¿sí? Que eso no quita que yo, por ejemplo, quiera trabajar mi cuerpo, que yo quiera o pues mejorar mis habilidades en ciertos aspectos. El problema está en que eso te marque una predestinación, que es lo que decíamos, que te marque los círculos de pobreza de los que hablábamos, que te marque a mí como Amaranta, que pues que me ofrezcan monedas en la calle. Es, o sea, una lo cuenta que es chistoso, pero eso es una mierda en la calle, ¿sí? Queda muy confrontada con su lugar como profe, como humana y como también porque el problema no es desdeñar, ¿sí? Como decir, oh, qué horrible eso de pedir limosna en la calle. Hay personas ciegas que piden limosna en la calle, eso es real, ¿sí? Y se debe tanto a estos círculos de pobreza, tanto a la falta de educación, la escolarización tardía. Ayer en una conversación entre profesores de la universidad, un profesor habló de momento de eso, como de, ay, es que las personas con discapacidad en la niñez tienen que ir mucho al médico, entonces por eso no asisten a actividades recreo deportivas y tampoco pueden suplirse mucho en los tiempos de lo escolar. Y pues bueno, esas son cosas que toca hilar fino porque puede tener algo de base cierta su comentario, pero se equivoca en desconocer todo lo que implica para una mamá, que muchas veces es dejada también por los padres porque el machismo hace eso. eh, y, y, entonces sin su esposo, sin su marido, sin su pareja, sin su arrejunte, sin su novio, sin su como se llame, está respondiendo por un pelado, una pelada, es decir, un niño, una niña, un adolescente con discapacidad, pues el reto es gravísimo y no debería limitarse la oferta del distrito y de muchos espacios, sobre todo públicos, pues no debería limitarse a eso, ¿no? No, pues es que ellos solo van al médico, pobrecitos, entonces no pueden venir a entrenar natación, cuando esas actividades son las que precisamente desarrollan las habilidades que uno podría potenciar en sus cuerpos, ¿sí? Bueno, entonces capacitismo, que era la cuarta matriz de opresión que habíamos nombrado, hace parte de eso, de creer que hay unos cuerpos ideales, esta vaina de que entonces si yo parezco menos ciega, entonces es chévere, bueno, como un poco eso, ¿sí? Y que por eso en contra de esa matriz de opresión se habla de anticapacitismo o contracapacitismo, que es entonces decir, nuestros cuerpos valen, nuestros lugares valen, el anticapacitismo y el contracapacitismo son los que se han parado duro, es decir, han puesto su voz en el grito, han publicado, han hecho muchas formas de manifestación social para prohibir, derogar, se diría eso a nivel jurisprudencial, ¿no? Derogar las leyes de interdicción, por ejemplo, en Latinoamérica. En Colombia se derogó hace unos 5 años, creo, 5 o 6 años, la ley de interdicción que permitía que las personas, las mujeres, aquí otro peso del patriarcado, las mujeres con discapacidad fueran operadas para prohibir sus embarazos a edades tempranas o a cualquier edad, mejor dicho, la familia podía decidir sobre esa persona. Una figura de interdicción te quita una cosa que es muy importante en estos sistemas políticos que vimos que son las democracias, ¿sí? Que bueno, eso de democracia está en entredicho también, pero bueno, digamos que estamos en una democracia, pues si en una democracia a ti te interdictan, te quitan tu ciudadanía, tú no puedes votar, pagar tus impuestos, acceder a servicios públicos sin acompañantes. Es como las presiones que suceden en algunos países islámicos con las mujeres que no pueden salir sin su marido, hermano o padre. ¿Mm? De ahí para allá son las interdicciones, entonces esterilizaciones forzadas, que es que te impidan parir
con deseos, ¿sí? Y también es un afán de no reproducción de nuestros cuerpos, nuestras imágenes. A la gente le aterra ver nuestras existencias muchas veces, ¿sí? Y eso también es muy complejo porque impide también que se generen los ajustes o acciones afirmativas, que los ajustes o acciones afirmativas desde un nivel político y académico se entienden como, pues, por ejemplo, que la gente en vez de aplaudir ay, el cojito, en Colombia se dice el cojo a la persona que no mueve sus dos piernas como el resto de la gente promedio, entonces le llaman el cojo porque arrastra un pie o porque cojea, en fin. Y entonces admiran al cojito porque sube una escalera en vez de pensarse, oiga, y nos hace falta una rampa, ¿no? Y se quedan es como, pero vea, Dios les da unas habilidades, les damos unas respuestas religiosas, unas respuestas muy cómicas a veces a problemas sociales graves, graves porque es que la inclusión, al igual que el género, no es un tema que le importe solo a unos. El género a veces se cree que es solo para maricas, machorras, travestis y para viejas, para mujeres, y eso da ya a los manes, no, yo normal, yo no discrimino a nadie, dicen. Y no, resulta que hablar de discusiones de género y discusiones de inclusión son cosas que le competen a todo el mundo y que no necesariamente todo el mundo debería hacerse contracapacitista o feminista, no, pero sí tener presente que esas cosas están operando sobre nosotros y nosotras. La inclusión, la rampa le va a servir a cualquier persona, ¿sí? Aquí en nuestro transporte masivo en Bogotá a veces no están activadas las ayudas auditivas, que son como unos bichos a unas parlantes que dicen como próximas paradas, no sé qué con no sé qué, llegamos pronto. Y entonces, esas vainas a veces no están sonando, no se escuchan y pues no solo le afecta a una como ciega travesti, sino en general pues a las personas mayores que no alcanzan a ver la pantalla, al que va dormido en la silla, porque sí logró coger silla, eso es muy peleado aquí en Bogotá, al que sí logró coger silla y entonces va dormido y entonces no le sirve para escuchar a muchas personas, a la persona que no alcanza a ver por su estatura de cuerpo la pantalla. Bueno, me extendí mucho, pero confío haber respondido esto de qué es el capacitismo como matriz de opresión y por tanto porque una como fastidiosa académica habla de estas vainas, ¿no? Pues, del contracapacitismo o el anticapacitismo. Gracias, Amaranta. Creo que no hay más preguntas por el momento, pero justo me he encontrado, sí, justo me he encontrado un documento personal, un documento tuyo que es experiencias autobiográficas, vínculos deseantes y tránsitos de la indignación de una maestra trans chueca. Sí, sí. 57 páginas. Yo toda cortico, mentiras. No, ese fue un trabajo, es el resumen un poco del trabajo que se hizo con una maestra de la Universidad Pedagógica Nacional, la profesora y actual doctora en educación, la profesora Jennifer Villa, amiga mía y pues con quien conspiramos un poco su trabajo de tesis doctoral, que se llama un poco así como lo leyó la compañera y pues en eso creo que queríamos poner un poco en papel, en letras, toda esta carreta, toda esta palabra, todo esto que me he pasado acá diciéndoles, en términos de, pues de que la constituyó a una, ¿sí? Digamos que una, a mí, pues yo les decía un poco al inicio que una no solo habla desde el lugar de ser profesora y de decir, yo estudié esto, sino pues también porque una creció en un barrio popular y una, digamos, vivió ciertas dinámicas que hicieron que actualmente una también se esté parando duro por estas cosas, ¿sí? Creo que a una la marcan un poco, pues, el haber estado, por ejemplo, en esas marchas anti-Teletón, cuando decíamos que queríamos más trabajo y menos lástima, que digamos, una se encuentra todavía con personas
lo que les decía un poco, que creen que estas luchas solo les importan a unos poquitos y pues que nadie se piensa un montón de dinámicas. Eso hace también que pararse desde un lugar, como decir ciega travesti, yo les decía un poco, costó años, fue porque son lugares que a veces nos enseñan a no sentir orgullo por ellos, ¿no? Entonces, creo que la tarea como profe, he tenido la oportunidad de ir como profesora a diferentes lugares acá en Colombia. Eso ha sido un poco chévere porque pues también se sorprenden de eso. Ah, la profe es ciega. Ah, oh, y travesti. Ah. Entonces, es raro porque pues genera un choque social, pero también es cierto que una va con una apuesta muy sincera y es pelearse estas brechas tan absurdas que hay que hacen que la gente siga viviendo en unas circunstancias muy complicadas. Digamos que eso también es de hilar muy fino, ¿no? Porque una no es que diga, oh, no, vivir en los rurales es horrible, o vivir en ciertos barrios, no, pero sí es cierto que hay condiciones sociales, como esas matrices de opresión otra vez, que hacen que, pues que la existencia sea un poco más complicada y que en una sociedad donde nos pensáramos un poco más estos temas, no habrían alcantarillas, es decir, estos recolectores de agua en las calles a veces, en los andenes acá en Bogotá sucede que la gente se los roba pues, porque los necesita, porque es su subsistencia y se roba eso porque tiene metal y lo puede vender por chatarra reciclable, entonces pero pues digamos que no se piensa un poco que hay personas ciegas que pueden fracturarse piernas allí, o que por ejemplo la fuerza pública, entiendas ejército, policía, acá en Colombia el Escuadrón Móvil Antidisturbios, comprenda que también las dinámicas, no dinámicas, esa palabra no es, que no se piensen en que necesitan protocolos de atención desde lo institucional, ¿sí? Que esto ya es una cosa que hace parte de lo institucional y es como fastidioso, pero pues se necesitan esos protocolos de atención diferenciales para la gente, para diferentes grupos poblacionales. Y una en lo cotidiano también, yo decía como, wow, qué reto tan duro ha sido aprender señas, he estado muy contenta, ha sido un reto a mi cabeza impresionante. Yo tengo algunos conocimientos en inglés y en francés y yo decía, wow, yo salgo de estas clases con la cabeza igualita a en esas clases de inglés y francés porque es una comprensión de mundo muy interesante y la gente que, por ejemplo, también debate con, como con mucha violencia, pues con mucha fuerza, con mucha violencia a veces también esto del lenguaje incluyente, no se pilla, no se da de cuenta que esto no es solo hablar de los, las, les, de todos y todas, ¿sí? Sino que responde a incluir un montón de personas que se sienten y que han sido excluidas de las formas de nombrar en el sistema. Sistema, entiéndase, la sociedad, el cotidiano. Por ejemplo, en Colombia este año salió un artículo en un periódico de los más circulados sobre una mujer indígena que tuvo que tutelar a la Registraduría Nacional para que registrara su nombre como ella decía que era y porque su cultura así lo es, ¿sí? ¿Qué pasaba? El problema era una letra que no existe en el español, que resulta que pertenece a la lengua indígena, ¿sí? A la lengua indígena del pueblo al que ella pertenece. Y pues bueno, ahí está que ella tuvo que darse una pelea muy grande y la ganó, pero fue muy duro todo. El hecho de que las máquinas no tengan registrada su letra, que las varas burocráticas, que la gente sea muy facilista. Ay, no, pues le pongo Olga y ya. Ah, no, le pongo Cristina y ya. Ah, no, No, es lo que no se nombra no existe, dicen también algunas feministas y algunas estudiosas del género. Bueno, otra vez, unas como profe se acuerda mucho de las lecturas que ha hecho a veces, y el profe Paulo Freire, el brasilero, pues también decía un poco esto de que el lenguaje crea mundos, ¿sí? El lenguaje crea mundos y posibilidades de existencia, y el lenguaje incluyente no es solo hablar de los, las, les, todos, todas, sino de verdad responde a que, por ejemplo, esta mujer, eso es lenguaje incluyente, o sea, que un país como Colombia que tiene 28 lenguas indígenas sea capaz
de incluir en su sistema de registraduría nacional las letras que componen esos idiomas. Eso, fíjense que ahí se ve la matriz colonial la matriz de opresión del colonialismo, ¿no? Que de pronto no la expliqué ahorita tanto, pero se ven esas cosas. El español entonces es lengua oficial, punto. La RAE dice que no se dice los, las, les, punto. Eso es puro colonialismo también. Y son cosas con las que nos debatimos, ¿no? Contra las que peleamos en lo cotidiano, en lo académico, y que pues les quería contar un poco que esas experiencias de tanto la mujer indígena como que las personas sordas exijan una mayor difusión y enseñanza de su lengua de señas, además como lengua, no como una cosa ahí es que ellos tienen una expresión, pero la olvidé ahorita, como lengua le da a entender todo el carácter. A quienes por favor se quieran leer un poco a Eduardo Galeano, esto del libro de los abrazos, también las venas abiertas de Latinoamérica, en el escritor uruguayo Eduardo Galeano, habla un poco también de cómo hay idiomas, hay lenguas, hay lenguajes y hay dialectos, ¿no? Y cómo el español en nuestro caso latinoamericano y en el idioma en el que nos estamos comunicando, pues marcó una impronta colonial muy, muy fuerte de eso, ¿no? Solo se habla esto, venga, jaleo y holgorio, que solo se hace como Lola a la española. Entonces, pues cagada, porque nos ponen esta discusión ahora del lenguaje incluyente, ¿no? Donde en un país como Colombia con 28 lenguas indígenas no se reconocen sino las letras que nos presenta el alfabeto heredado pues de los españoles. Entonces, bueno, eso también para echarles el carreto de por qué el lenguaje incluyente y a veces un poco que también eso se lo preguntan un poco. Entonces, no sé si haya palabras, preguntas, disensos, intervenciones, reclamos. Creo que nos dejaste sin palabras, estamos procesando todo. Yo quería preguntarte algo más también, porque ¿tenemos tiempo, Claudia? Sí, No. sí, pero Sí. había Titi, Ah, había no. Perdón, mano. no veo todos los cuadritos, sorry. No, tranquila, dale tú, Yuri, después voy yo. No te Sí, preocupes. Dale. No, yo Gracias. quería preguntarte también, porque mencionabas esto de que en las comunidades rurales, ¿no? Eh, pasan muchas cosas, pero fíjate que nosotros, Panamá, por ejemplo, aún la metrópoli, o sea, nosotros tenemos, yo digo que es como una cáscara de naranja, como que nos venden la ciudad como si fuera un mini Miami, lleno de edificios, de rascacielos, es como viene a ser como el pasaje turístico que le venden a la gente, es como el de una ciudad súper desarrollada, ¿no? Pero luego tenemos comunidades donde tú caminas ahí al ladito y ya estás en comunidades que no tienen carretera, que no tienen agua potable, que están siendo y van a ser también las más impactadas por el cambio climático y todo eso. Entonces te quería preguntar, porque al menos de mi parte, mis primeros años fueron en el movimiento ambientalista y llegué después, porque vengo de lo rural, pero después me mudé a la ciudad, y llegué entonces al movimiento feminista y llegué al movimiento LGTB. Y aún dentro del movimiento LGTB, diría incluso más que dentro del feminista, porque en el feminista sí hay algunas compañeras que se identifican como feministas ambientalistas o feministas ecologistas, ¿no? Pero me cuesta todavía un poco, al menos en Panamá, encontrar como esa intersección del movimiento LGTB con otras luchas que no son las tradicionalmente, esto que decías del ellos, ¿no? Del ellas, ellos y ellas, del matrimonio igualitario, y otras cosas que son más vistas tradicionalmente y que no están mal, pero luego estamos como con el cambio climático también ahí respirándonos en la oreja, ¿no? Y por lo menos aquí en Panamá hoy están reprimiendo gente en la Asamblea Legislativa porque nos quieren imponer proyectos mineros a cielo abierto. Y la verdad es que hay un silencio de las organizaciones LGTB, que yo como persona LGTB, militante hace años también, me quedo muchas veces como dónde encontramos como las poblaciones que somos humanos también, que es que respiramos, que tomamos agua, que hay luchas en el sector popular. Lo que tú decías, hay gente hablando de otras luchas que no necesariamente vienen de la academia y de las cosas que nosotros solemos decir, ¿no?
te quería preguntar también cómo tú veías esa intersección, no solamente en términos de identidad, sino de los problemas que nos atraviesan y que son comunes con otra gente de nuestras comunidades, que no necesariamente son personas con discapacidad o feministas o personas LGTB. Sí, ay, me encanta la pregunta porque yo creo que por un lado ha faltado que entendamos un poco esos puntos de unión y más bien no magnificar, es decir, no hacer más grandes los puntos de, pues, de desunión, no sé, porque yo les decía alguna vez en un foro de personas trans un poco como la, a ver, otras palabrejas académicas, la patologización y la medicalización, ¿sí? Que son estas vainas de como los tratos muy violentos y muy vulnerantes desde la medicina. ¿m? Eso como, por ejemplo, junta luchas entre los movimientos trans y los movimientos de población con discapacidad, porque se nos lee de un diagnóstico, ¿no? O eres ciega, o eres disfórica de género, o tienes ciertos trastornos, o tienes ciertas anomalías físicas, sensoriales, cognitivas, que tienen que ser mejoradas. Entonces ese modelo rehabilitador nos pone en esto de la patologización y la medicalización. Eso para entender un poco esas dos palabrejas que boté. Y yo decía, ahí hay un punto de encuentro, por ejemplo, y hay muchos puntos más de encuentro entre muchas causas y movimientos y luchas sociales. A veces pasa que es que también en medio de que es demasiado lo que hay por hacer, las luchas se ven un poco aisladas, pero también hicieron parte en un momento histórico. Carlos Marx, habla dentro de sus textos del marco de la lucha histórica, y es entender cómo, pues eso, de que ahora las travestis podamos estar en la universidad, por ejemplo, una estudiándose una licenciatura en educación comunitaria, hace parte de que otras se dejaron el cuero en otros momentos, en otros años, ¿sí? Eso es importante como segundo. Y como tercero, pues, por ejemplo, pues hay momentos, lo que les decía un poco ahorita de que a veces las luchas se ven aisladas, pero es por la cantidad de cosas que hay que hacer. Y es como lo del Stonewall que yo les contaba se dio en 1968. ¿Qué pasaba en 1968? Yo también se los dije ahorita, todos los 1960 fue la lucha por los derechos civiles en Norteamérica, en Estados Unidos. Entonces, en 1968, el Stonewall, la revuelta en el barrio Green Village en Nueva York, se da por travestis y maricas y otros grupos poblacionales del barrio, habitantes de ese barrio popular. Y pues nada, se da en el marco también de esta misma lucha del movimiento de vida independiente que también les nombré, de los movimientos antiguerras, del movimiento hippie, las panteras, todo. Entonces, estuvieron allí, las maricas, las machorras, las travestis pusieron, colocaron su punto, su piedra, diría yo, su pedrada en la lucha, por eso la lucha por los derechos civiles, ¿sí? Donde Martin Luther King, el pastor negro, es de las personas más reconocidas dentro de estos años, de esos movimientos, su discurso de Have a Dream, que hace unas pocas semanas cumplió un aniversario. Y todo eso lo nombro también pues para decir que a veces eso, vemos un poquito las luchas aisladas, pero también estamos en esos momentos porque nos impacta, ¿sí? Aquí en Colombia, también en contra de los gobiernos tan represivos que hemos tenido, nos hemos tenido que movilizar desde diferentes lugares. Lo que pasa es que a veces yo también a veces como activista siento esas frustraciones, ¿no? De no sentir como que es la unidad y tal, pero pues por ejemplo, tuvimos un levantamiento, pues se les llama estallido social o levantamiento popular acá desde la academia, pero fue pues mucha gente movilizándose en las calles en el año 2021 por diferentes situaciones que pasó, entre ellas situaciones con la fuerza pública, con la policía, y pues la gente estaba en las calles dándose tieso y parejo, es decir, dándose frontalmente contra la fuerza pública, ¿sí? En pelea frontal. Allí también estuvieron las maricas poniendo su grano de arena, ¿sí? Hubo apuestas también de baile desde el bugging, que eso pues yo no lo hago, yo soy académica, yo al baile por otros lados, pero no ese que ellas hacen.
pero es una apuesta que me parece bella desde lo artístico, lo político, la apuesta en calle, lo que genera también de unificación, porque entonces al lado de ellas estaba la olla comunitaria, ¿sí? Para dar caldito, sancocho a las personas habitantes del sector, a quien llevara las ollitas, se juntaban papas, yucas, agua, todo eso era muy autogestionado. Y ahí estuvieron también dentro de muchos movimientos, los movimientos Antifa, algunos movimientos organizados desde organizaciones sindicales, organizaciones de izquierda, organizaciones de muchos matices, y personas también no organizadas políticamente, pero sí con una conciencia social muy humana, pues estuvieron allí. Entonces también eso para también responder un poco a tu pregunta, sí, a veces pareciera, es muy desunificado, pero sí siento que hay cositas como esas para rescatar. Quisiera ver si hay otra intervención, creo que veo otra. Sí, adelante, Titi. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer conocerte. La verdad, estoy súper emocionada con esta clase. Era Ah, una de las que más estaba esperando. Te cuento, yo soy mujer blanca cis, ¿ok? Y te lo digo porque en estos momentos me encuentro en un proceso de construcción, ¿ok? Y es algo que estoy en, a ver, que ya estamos en 3 días, cumplo 37 años y a mis uh, casi 37 años es que estoy comenzando este proceso y estoy súper emocionada. Y, sí. y te lo digo porque también literalmente siento que estoy comenzando mi proceso súper tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca. ¿Y qué te inspiró a ti? Porque, o sea, digo, mi mamá no es feminista, cero, cero, más bien es como todo lo que yo estoy viendo, todo es como que, ¿qué estás haciendo? Y se persigna y, ¿sabes? Es como, ojo, mi mamá tiene 72 años, así que se le entiende a la señora, Sí, sí. pero me llama la atención y quiero saber qué te inspira a ti. Obviamente, cuando una vez que te reconoces como trans es un procesazo, pero también es qué te influyó a ti, qué te llevó a ser feminista, cómo llegaste a esto, porque me parece súper interesante y me encanta todo lo que dices y me encantan todas las palabras que usas y estoy súper contenta y de verdad muchas gracias por este espacio que nos Ay, estás brindando. ay, no, gracias a ustedes por escucharme aquí hablar y hablar y hablar y hablar. Gracias. Qué bonita y qué bellas todas, Severo. Gracias por esas intervenciones tan bellas. Me hacen sonreír. Además, ha sido una semana muy larga y hasta ahora voy en martes. O sea, yo decía, estoy cansadísima y voy en martes. Entonces, esto conforta el alma. Eh, bueno, para contestar un poco a lo que me cuentas. Yo, claro, hay un problema general muy grave a nivel mundial, sobre todo entre los países que son más machistas, cuya moralidad pesa muy fuerte sobre los cuerpos trans, y es la desescolarización y la desahuciada, la echada, pues, la sacada de las casas de familia, ¿sí? Es decir, se pierden dos núcleos de afecto donde el niño, la niña y el niño, si se quiere denominar ahora como las apuestas binarias, no binarias, perdón, se enuncien, pues quiere subsistir, ¿sí? Y debería recibir el apoyo no porque sea una moda, no porque es que es un niño y entonces, ay, eso se le pasa. Puede que hasta así se le pase, resulta que es una etapa exploratoria, vale, entiéndalo así, pero el problema es que la escuela y la familia, que deberían ser esos lugares de red de afecto, de respaldo, no lo son. Y no lo son no solo para las trans, ¿no? También es cierto que en realidad las familias son un barullo muy complicado a nivel general, pero hay familias que tienen principios de apoyo mutuo, que son muy importantes a la hora de decir soy trans, me enuncio desde este lugar, quiero hacer ciertos cambios en mi cuerpo o no, quiero modificar estas cosas o no, quiero cambiar de nombre o no, en fin, todas esas cuestiones que implican los tránsitos y que me hacen, que hacen que todavía sea vulnerante. Entonces, eso es lo que ha potenciado el estereotipo, así como les decía que una ciega tiene el estereotipo de limosnera todavía desde ese paradigma castigador, religioso, cristiano, que Dios nos castigó, o el médico rehabilitador que dice tú eres
dañadita, entonces vamos a arreglarte o vamos a tratar de que parezcas normal. Desde todos esos enfoques, desde donde nos miran a veces, existe este paradigma de la cieguita limonera, pues también existe el paradigma y el estereotipo más bien, no paradigma sino estereotipo, de la travesti puta o peluquera. Entonces son como predestinaciones, así como lo que yo les decía también de los aretes, ¿no? En las orejas de las chicas, de las mujeres o de las personas que nacen con vagina y pues se asumen como mujeres también, pero que se les asume desde el principio. Asimismo, la escuela y la familia deberían ser unas redes de afecto importantes en estos tránsitos, ¿sí? Y de verdad, tránsitos en muchos lugares, no solo los tránsitos físicos de la que llegó y se puso tetas, sino en serio las cosas emocionales y lo que implica socialmente todavía. Eso para decir un poco que me parece muy valiente el esfuerzo y la decisión, ¿sí? Como de asumirse, porque implica unos costos sociales muy altos, ¿sí? También, por ejemplo, entonces, el peso a veces de asumirse desde un lugar político a veces pesa más que otro. Yo una vez recuerdo como anécdota personal, otro chisme de mi vida les voy a contar. Eh, una vez lloré como mucho porque encontré que un muchacho cristiano hacía muchas cosas por la comunidad, se trasnochaba, hacía ollas comunitarias, hacía muchas cosas que yo también hacía, pero sus padres le querían y le valoraban mucho, ¿no? Y entonces le apoyaban y le mandaban para el taxi, cosas así. Y yo en cambio lloraba porque en mi familia pues no había sido tan así. Esas son cosas que uno tiene que en lo individual trabajar, ¿no? Pero a nivel colectivo responden a todas estas cosas que venimos dialogando, ¿sí? Y ese peso yo decía, pero ¿por qué mi lucha es menos válida que la de este man? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué putas? Porque una se cuestionaba eso. Entonces, eso para decir que valoró el pararse desde un lugar de enunciación, yo considero que eso es muy valioso en una persona porque es su fuerza y su esencia. Y cómo llegué al feminismo es hermoso también decirlo y preguntarlo. Gracias, porque no sé si están familiarizadas con este término TERFA o en inglés olvidé el acrónimo, pero hace alusión a las mujeres que algunas se asumen como feministas, otras no, pero asumen ellas que la mujer y las luchas que son feministas son solo de mujeres con cuca, con vagina. Entonces, eh, pues si yo no tengo chocha, pues paila, no puedo estar en esa lucha según esas concepciones. Y el problema radica en varios términos. Uno que no son mayoría, les guste o no, en realidad la mayoría de las mujeres todavía no es feminista, que ojalá llegue a ser, pero todavía eso no pasa. Y pues se están bloqueando la posibilidad a sí mismas de compartir con un grupo que sí les interesa el feminismo. Y es duro porque también desde el lugar de una de trans, no todas las trans son feministas, ¿sí? Y entonces que una que se está dando la pelea por denominarse transfeminista la discriminen de esa forma, o sea, pues también a una la decepciona un poco de, bueno, que buscan entonces con su feminismo, ¿m? Porque pues claro, yo decía, hay límites de límites. Yo también estoy súper de acuerdo que hay lugares que responden a lugares específicos de mujer con vagina, como lugares de hablar de menstruación. Bueno, yo soy profe, entonces yo sí como profe he tenido a veces que hablar del tema, pero no es como que, yo tengo útero y yo menstruo y yo les voy a explicar eso. Jamás, jamás creo que una transfeminista quiera usurpar un lugar que corresponde sí, a las mujeres con esos cuerpos, ¿sí? Una no lo necesita y no estamos para eso. Entonces, esos mitos que existen alrededor de quién se denomina y desde qué lugar. Yo también al principio, hace unos años, creía que los hombres cisgénero no deberían ser feministas, lo he ido deconstruyendo, como tú también decías antes, me lo he ido pensando por lo mismo, porque también yo digo, listo, hágale, pues, pero yo, por ejemplo, soy una persona y es allí donde, por ejemplo, entran a pelear las apuestas queer. Más allá de decirnos, tú tienes que hacer esto, no.
las prácticas queer son esas prácticas de vivir y dejar ser, de, por ejemplo, dialogar un poco con los hombres también en términos de que son oprimidos por el patriarcado, de que también deberían tener un lugar de reflexión al respecto, porque es que, o sea, eso también es claro, nadie va a soltar el privilegio que tiene, eso sí, jodido, complicado. Pero sí es cierto que a cuyo hombre con pene se le dé por pensarse este asunto de los transfeminismos, de los feminismos, desde el lugar que lo lea, eh, que se lo piense es importante, claro, que no invada los espacios feministas, que no empiece a cuestionar por qué en las marchas del 8 de marzo o de noviembre acá en Colombia, tenemos marchas el 25 de noviembre, feministas, que no, que por qué no, que queremos ir adelante, es decir, asuma su lugar y también como una debería respetarlo, ¿no? Yo también he hecho alusión aquí a diferentes movimientos, por ejemplo, de personas negras, ¿sí? Sin decir nunca, pues, que yo como negra, porque pues no soy afrocolombiana ni me paro desde allí, y más bien aprendo mucho, aprendo muchísimo de esas apuestas que hace la gente. Creo que eso quería decir un poco. Gracias. Sí, creo que Marky tenía la mano levantada. No sé si todavía quieres hacer No la pregunta. huyas, no huyas. Ah, Hola, buenas noches. No sé más o menos cómo formular la pregunta, es como salga. personal. ¿Alguna vez has experimentado algún, se pudiera decir como rechazo de parte de otros maestros o maestras, ya sea porque te identificas como travesti y que ellos no quieran que algún travesti eh, haga la misma profesión que ellos, pues? Me encanta la pregunta y te salió perfecta. Gracias. Claro, claro que sí. O sea, como lugar social. Y desde, es que esto no es, digamos, juepucha, aquí sí es como que mucha profe, mucho profesor, hombres y mujeres que intentan incursionarle en la escuela. La escuela es una estructura muy rígida. O sea, la escuela es dura, porque pues, o sea, una lo vivió listo, ya en la infancia, en la adolescencia, pero ya ahorita vivirlo como maestra, pues claro, implica ver un montón de situaciones, tanto entre docentes, con las situaciones administrativas, con la burocracia, pero también con el relacionamiento con los y las estudiantes, ¿no? Entonces, claro, los y las profes que son muy cortos de pensamiento asumen que una va a ir a mariquear a la escuela, ¿no? Entonces voy a que mi salón de clases salga con el color arcoíris todas y todos y vamos a salir así bailando. Y pues en realidad la apuesta que una lleva ni siquiera va por ese lado. ¿Qué ha pasado? Que estamos al lado, una también desde el transfeminismo lucha, por ejemplo, por los derechos sexuales y reproductivos, en términos de que somos un país donde todavía la violación sucede mucho entre familias, donde en comunidades rurales es todavía más callado ese asunto, donde vivimos un montón de situaciones donde sí, los niños hombres se golpean entre ellos y el relacionamiento para hacerse machos y hombres es violentar al otro, ¿sí? Bueno, un montón de situaciones que uno se estrella en la escuela que a mí sí me interesa transformar, ¿sí? Yo no necesito mariquear al salón para que sean niños más conscientes, niñas más orgullosas y empoderadas de sí mismas, mariquitas y mariquitos que pues, se sientan orgullosos desde la niñez de lo que son y no necesiten fingir ante nadie, ¿sí? Y pues a todo nivel. Yo siempre les he hablado, aquí se dice a los ñeros, las ñeras, que es como la persona de barrio popular, sobre todo en Bogotá. Como, parce, desde las clases altas se nos mira con desdén, ¿sí? Y es muy jodido que sigamos también potenciándolo acá en los barrios, en espacios donde además yo debo convivir contigo, o sea, ¿qué pasa, compañero? Entonces,
todas estas reflexiones son las que uno intenta llevar a la escuela, más allá de los conocimientos curriculares, que obvio también va, ¿no? No es solo que yo voy a hablarle a los chinos de género, yo ni siquiera, yo también soy profesora que doy, imparto una disciplina, ¿sí? Entonces, dije todo este carreto, este discurso fue para explicar un poco cuáles son los temores que una se suele encontrar con los y las profesoras y con miembros de cualquier institución, porque todas las instituciones fueron entendidas desde un ser blanco, heterosexual y ojalá hombre, ¿sí? Y ojalá con aspiraciones a ser rico, rica, pues. Entonces, eso pesa y a cualquier institución que entra, desde mi lugar es la escuela, pues entra a luchar un poco con esto, no con el afán insisto, pues que, porque eso es mentira, yo creo que también parte de mi existencia y otras en el mundo es que hacer marica no se aprende viendo, eso es mentira, yo soy ciega desde los 2 años y jamás tuve contacto con personas trans porque en mi familia eso se ocultaba, ¿m? De eso no se hablaba, eso no existía. Entonces, ¿cómo eso impacta más bien el derecho, el que un profesor, una profesora vulnere el derecho a la educación de una niña, una niño, una infancia? Y pues es grave porque entonces ahí sucede como que personas sordas a veces no acceden a la información, ¿sí? Y hay personas muy radicales que desde su lugar religioso o de conciencia, dicen ellos entre comillas, se paran a decir que no quieren interpretar ciertas palabras. Y eso que complejiza, ese niño, esa niña está creciendo con la mitad o con menos de la mitad de mundo. Acuérdense que ahorita les cité a Freire diciendo que el lenguaje crea mundos y posibilidades de existencia. Por lo mismo, y en el lenguaje incluyente creo que hablábamos más de eso, pero por ahora hiciste pensar en todo eso con tu pregunta. Gracias. Sí, Estefanía, adelante. Gracias. Yo quiero decir varias cosas e intentaré ser breve. Y al principio solo saludé porque quería dejar que la gente preguntara, pero te cuento, Maranta, que desde que llegaste hasta el momento, toda la gente que se ha conectado se ha mantenido, no se ha ido nadie. Así que imagínate el impacto que causas. Yo les cuento que a Maranta la conocí en un seminario en la pandemia, un seminario aburrido, donde lo más interesante que a mí me pareció fue lo que dijo Amaranta y de ahí nos contactamos, hicimos un primer seminario de transfeminismos. Yo era súper chiquita en este mundo del feminismo y me alegra ver a Amaranta hoy día en esta escuela y me alegra que diga que está aprendiendo lengua de señas porque interactuar con mujeres sordas es magnífico y como ella también ha apostado a algo diferente, no solo piensa en su lucha y me parece fantástico. Y también les cuento una anécdota chiquita para acabar, es que yo no sabía y me enteré hace 2 semanas que Amaranta había ayudado a fundar una organización que hoy tiene mucho peso, que es el ARCA en Bogotá. Estaba trabajando con el presidente del ARCA aquí en Panamá y le digo, "Y cuéntame, ¿cómo fue que tú fundaste el ARCA?" Y me dice, yo no fui, fue Amaranta y fueron otras. Y yo solamente soy presidenta ahora, pero Amaranta estuvo metida y yo, wow, qué increíble. Entonces, para que sepan todo el peso que tiene Amaranta y que la lucha de Amaranta es tan válida, quizá a veces no ha recibido a nivel familiar o de otros ámbitos la validación que necesita, pero que hace tanto que para mí es tan aplaudible. Aprendo de Amaranta porque yo siento que a mí el tiempo en mi sesión no me alcanzó y digo, a esta mujer el tiempo se le estira y la gente quiere seguir y seguir y seguir y es increíble. Así que eso, básicamente, gracias. Ay, no, me conmueves. Insisto en que hoy ha sido un día muy largo y que esas palabras tan bonitas confortan resto. Porque, pues es que es eso. Cuando les hablaba ahorita un poco de las luchas aisladas, uno siente que de verdad es tanto por hacer que también se descorazona, pues, y pierde la esperanza. Otra vez, Paulo Freire, momento, Paulo Freire, hablaba de la pedagogía de la esperanza un poco desde eso, de que hay que creer un poco en esas posibilidades. A veces se nos llama como románticos y románticas, ¿no? Pero pues más allá de eso es como, pues uno sí cree en que haya otras posibilidades de existencia más cariñosas, más amorosas, menos violentas, y pues digamos que la asociación El Arca nació como un proceso, yo también estaba, yo estaba repelada, yo tenía como 16 años, eh, nació entre varios profes de la pedagógica, de la Universidad Pedagógica Nacional, que queríamos
pues muchas apuestas. La asociación El Arca aún vive y sigue navegando como el Arca. Y, pero Arca con K, no con C. Y digamos, generamos varios talleres, sobre todo el pilar al principio fueron talleres de inglés con enfoque para población con discapacidad visual, en esta apuesta de generar disminución de barreras en las oportunidades laborales, en generar una plasticidad cerebral, en generar un grupo de encuentro, en generar talleres que potenciaran la escritura y la lectura, ¿sí? Y pues nada, saber otro idioma en un mundo donde una nació con tantas desventajas, pues no sobra, ¿no? Entonces, era eso, nació como eso, se fueron generando también apuestas por el braille. Yo les pregunto a veces a la gente en mis talleres, como, bueno, ¿para qué sirve el braille en la vida de una persona ciega? Y bueno, la gente a veces responde cosas interesantes, pero yo termino concluyendo siempre, para nada, mi gente, para nada, porque uno va al supermercado y no encuentra las etiquetas de los productos en braille, o una no encuentra en realidad mucha, mucha aplicabilidad en su vida cotidiana, pues del braille. Pero ¿qué pasa? Es súper importante, es fundamental. Yo como docente lo defiendo en términos del acceso tan importante a la lectura, ¿sí? A los procesos cognitivos que le brindan al niño, a la niña, en términos de acercarse a la lectura directamente, no por medio de un audio, un lector que no le dice si es con C o con Z o con S, si tiene acento o no acento, si tiene alguna marcación de puntuación. Bueno, esas las suelen marcar los lectores de pantalla, pero digamos, muchos matices de la sintaxis, de la gramática misma, se nos pierden, se nos van entre los dedos. Entonces, ¿cómo es de importante estas apuestas? Eso se pensó un poco desde el ARCA y pues bueno, actualmente ya no pertenezco a esa asociación. De hecho, este año también fue un poco de ruptura con una organización que sostuvimos por 6 años, que fue Cuerpos en Resistencia, con la cual trabajamos también en el barrio Santa Fe. Es como uno de esos barrios donde se armaron los disturbios de que les dije del 68 en Nueva York, en Green Village, allá. El Santa Fe, el barrio Santa Fe acá en Bogotá es similar a ese. Y pues también nos dimos unas peras interesantes por la transversalización de la política pública LGBT junto con la política pública de discapacidad, la defensa de, o más bien la pelea por los derechos de un trabajo sexual regulado que se diferenciara de la explotación sexual y de la trata de personas, pues que son dos delitos, eso es aparte, pero el trabajo sexual desde diferentes posiciones transfeministas, feministas en general también algunas, y pues una como persona, yo pues propendo también por la defensa un poco de esto y de la reivindicación de un trabajo digno para ellas que ejercen, ¿sí? Entonces, bueno, el Cuerpos en Resistencia nació allí después de que yo salí del Arca, me fui a Cuerpos en Resistencia y ahí se camelló duro y parejo varios años y ahorita pues ya este año, nada, se acabó el amor, pero se sigue como desde otros lugares, digamos que los integrantes pues continuamos también con nuestras apuestas en las calles y así. Eso quería contar un poco. Aprovechando tu anécdota y gracias por intervenir, Estefanía. Sí, Yuri, ¿vas a comentar algo? No, era respecto a la pregunta de la compañera anterior, a Estefanía, y esto porque por un ejercicio de memoria histórica reciente, que ahora que la comunicación fluye tanto todos los días y en grandes cantidades, es fácil que se nos vuelva lejano. Pero el 8 de agosto del 2018, en la comunidad de Barital, en Chiriquí, hubo una protesta en la escuela de Barital de padres de familia y gente de la comunidad para oponerse a que la primera mujer trans que estaba haciendo su práctica profesional en la carrera de educación en la UNACHI no pudiera hacer su práctica profesional en esa escuela. Porque en el listado, en esa época todavía no estaba todo el tema del cambio de nombre, en el listado aparecía como un hombre, así lo describen, les voy a mandar el video y todo para que ustedes lo vean. Y cuando llegó, pues llegó con su identidad de género como mujer, y esa protesta está solamente, en medios tradicionales solamente está documentada de muy mala manera. Una mierda de noticias de TN y alguno que otro comentario en Twitter, ¿no?
Pero es importante saber que esas cosas están pasando, o sea, que ahorita el desafío no solamente es que las personas trans puedan ir a la universidad, sino que de hecho vas a la universidad y cuando tienes que ir a ejercer o quieres ir a ejercer tu carrera, pues lo que te encuentras son puertas cerradas, ¿no? Y apenas hace, creo que un año, se graduó la primera trabajadora social, mujer trans, también de la Universidad de Panamá, y yo tengo la teoría de que esta chica, indígena además, yo la teoría de esta chica en gran medida se pudo graduar porque era la época de la pandemia y muchas de las clases eran, y se graduó con honores, muchas de las clases eran virtuales, ¿no? Entonces, de alguna manera eso también le protegía un poco porque los docentes pues no tenían de alguna manera una forma tan directa, o al menos para ella eso de alguna manera funcionó. Pero esas cosas están pasando en nuestros territorios también, o sea, no son casos hipotéticos de qué pasaría si, porque están pasando, entonces también en nuestros territorios, cuál es nuestra postura frente a eso, ¿no? O sea, cuando pasan esos casos, cuál va a ser nuestra respuesta, cuál es nuestro accionar por ese lado. Sí, sin palabras, totalmente de acuerdo con lo que dices y pues es eso, es como también pues tanto personas que se resisten un poco a darnos posibilidades de existencia dignas y que quieren vernos todavía en ese lugar, sea de limosneras, sea de putas, sea de pues sí. Y pues ya, no sé, en esas estamos y por eso tal vez estamos en esta escuela y es hermoso. Tal vez es también un momento en esto que les decía que Marx decía de la lucha histórica, pues chévere, pues dura la apuesta, pero pues bueno, por algo estamos acá, ¿no? ¿Qué más le hacemos? Y ya no tenemos más preguntas, Amaranta, así que puedes continuar, ya poder ir como ir cerrando las conclusiones de todo esto, ¿no? Sí, no, yo creo que igual supongo que de la escuela quedan como grabadas las sesiones, según entiendo, entonces también cualquier persona que quiera retomar alguno de los pues conceptos, eh, también pues que no estamos de acuerdo por algunos lugares, digamos que hoy yo les mostré un lugar del feminismo, entiendo que también comprenden que por eso nombro los feminismos en plural, porque existen varios, ¿sí? Se entienden pues los feminismos que nacen en Europa, que nacen también en Norteamérica, pero también, por ejemplo, yo suelo hablar un poco también desde el cuerpo como territorio, ¿sí? De la primer defensa, del primer territorio que uno tiene que liberar de estas matrices de opresión de las que hablábamos hace un rato. Y esta noción la dan las feministas populares y comunitarias en Latinoamérica, ¿m? En Bolivia, en Guatemala. Entonces, creo que es una parte del gran panorama que hay de luchas feministas y que hay también, que no solo propenden por pelear en contra del patriarcado y de entender un poco cómo el género no debería ser una cosa de opresión, sino una cosa de liberación, una cosa sabrosa, eh, sino pues que también se juntan con otras formas que nos mantienen un poco en cómo vivimos. Cada quien encontrará de pronto su comodidad o no con el lugar social que ocupa, pero pues desde ciertos lugares no nos sentimos tan cómodos y cómodas y pues estamos en estas luchas. Entonces también si de pronto la contactan a una por cualquier cosita o de pronto también de pronto que nos contactemos por redes, estamos ando en Facebook como Amaranta, de pronto Amaranta con doble M y TH, Amaranta espacio Was, así en Facebook y de esa misma manera en Instagram, pero pues como amarantaguas.oficial, porque andamos también trabajando un poco el tema de redes pues porque se potencia la apuesta pedagógica y política que estamos haciendo. Digamos que a las redes también he subido un poco el trabajo que se ha hecho en algunos colegios. Eh, Insisto que tanto como docente como activista en las calles, porque pues el trabajo es hartísimo, es un voltaje áspero y tras del hecho hay que estudiar, trabajar y protestar al tiempo. Entonces, a todo eso se intenta responder y pues si también alguno quiere pues preguntar algo más o pues también contactarse por esos lugares de redes sociales, pues de una también ahí estamos para aprender.
Sí, sobre todo aprender, yo soy profe, a mí me gusta aprender y enseñar aprendiendo y aprender enseñando. Eso también lo dijo Freire, el brasilero que he citado como 20 veces hoy. Y nada, un abrazo muy grande desde Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Y ya se les quiere. Muchas gracias de verdad, Estefanía, Claudia, por generar este contacto conmigo. Estoy muy contenta también. Gracias, Amaranta. De hecho, creo que ese es uno de los objetivos y también como de los principios de esta escuela, que es que las lideresas que salgan de aquí, de sus comunidades, puedan entender esa educación popular, que no solo es ir a llevar información y enseñarle nada más a las personas como si las personas no supieran, ¿no? Como si no tratarlas como ignorantes en las comunidades con ese, diría yo que complejo de Salvador Blanco, sino de generar ese conocimiento que ya existe y de intercambiar y crear entonces nuevas narrativas a partir de eso. Entonces me gustaría, por último, que quizás pudieras ampliar un poco en esto de la enseñanza popular, pero en esa vía, ¿no? De aprender y desaprender y también enseñar como en conjunto, ¿no? En colectivo y en comunidad. Bueno, la educación popular o la educación comunitaria, sí, digo educación comunitaria porque soy educadora comunitaria, y se entiende bien, bien como las mismas raíces, y es un poco el luchar por una transformación social desde diferentes lugares. A la educación popular se suman muchas ramitas, ¿saben? Eh, Está por ejemplo, se expresó la pedagogía de la liberación que llamaría Freire, ¿sí? Acá en Colombia se trabajó la investigación, acción participativa, estas son vainas académicas. Um, También se entiende como la teología de la liberación desde un lugar religioso, ¿sí? Que es como lo entendería, por ejemplo, acá en 1960, Camilo Torres en Colombia. Y desde otros lugares también se entiende la educación popular. Entonces, también de esto van a encontrar un panorama de personas que les hablarán desde su camello, ¿no? Camello entiéndase como el trabajo, lo que se hace, la práctica, team, el acá, el ahora, qué es la que hay. Y como una ha procurado llegar a los espacios es precisamente a encontrar esos puntos de encuentro, valga la redundancia, y pues a potenciar un poco los espacios, porque yo creo, yo les decía, a una la marca mucho las marcas vitales y las experiencias de vida en términos de los barrios en los que una creció y demás, y eso ha potenciado también que una, por ejemplo, pues también acuda con mucho respeto a las comunidades, ¿no? He procurado, entendiendo además que estos temas generan mucho escozor en la gente, pero una hablándole con la sinceridad de que una va como profe, sí. Y, y pues en Colombia les decía un poco hace unos minutos que había estado en diferentes regiones. Afortunadamente he tenido la oportunidad de conocerlas y ha sido hermoso también un poco ese trabajo con personas excombatientes en las regiones, ¿sí? Con personas habitantes del Urabá antioqueño aquí en Colombia, que es una parte al norte, que de hecho de ahí se sale hacia Panamá, hacia Capurganá, y toda esta parte que conecta hacia Panamá. Y um, eso hace que una también se piense por qué es importante un poco la educación popular en los espacios, ¿sí? Las materias como tal existen en las escuelas, como aula regular, como un colegio, como una escuela que se dice escuela, pero la educación popular desborda estos espacios porque también se pregunta qué sucede con las personas mayores, adultas, de 30 años en adelante, hacia arriba, pues, que quieren titularse, que siempre se sintieron brutos, que siempre se sintieron menospreciados porque no entendían en la clase y entonces les tocó luego trabajar y ya para qué putas trabajo, y no, ya para qué putas estudios y más bien tengo es que hacer plata, tengo que trabajar. Y eso como generó de frustraciones en muchas personas mayores. La educación popular, dentro de sus muchas ramitas, habla de la educación de personas jóvenes y adultas. Y eso son parte de las apuestas que yo les podría un poco mencionar, que he tratado de trabajar, que ha sido chévere,
Duro también, pues porque uno encuentra muchas historias rotas, personas con muchas frustraciones y dolores con la academia, con lo político, con las clases sociales, ¿no? También porque una tiene muy marcada y las personas con las que una suele trabajar también, no todas, pero algunas tienen muy marcado, pues estos rasgos de coloniales, de sentirse menos. ¿M? En un podcast que grabamos con Estefanía, yo les hablaba un poco de los talleres de arengas que hacíamos, que las arengas, como yo les decía, son estos cantos, estas consignas, son frases que se gritan y se cantan con un ritmo en las movilizaciones sociales, en las marchas, en las protestas. Y desde un taller de arengas que hemos hecho muy empíricamente, yo les hablaba un poco de la importancia de, por ejemplo, respirar con todo el diafragma, es decir, bajar el aire desde la nariz hasta abajo el estómago, cómo luego implica, qué diferencia hay con que yo mire al suelo, con que yo mire al frente o hacia arriba, ¿sí? Y cómo es un rasgo muy colonial marcado en ciertas poblaciones y en nuestra Latinoamérica con mucha fuerza, de personas que siempre están mirando hacia el suelo, no miran a los ojos, ¿sí? O de personas que temen expresar su voz, que temen opinar en público, que temen, bueno, no vamos a echarle la culpa a todo lo colonial porque ahorita también tenemos niveles de ansiedad muy altos post-pandémicos, pero sí es cierto que fue un marcador muy grave dentro de muchos grupos poblacionales esto, ¿sí? Entonces, bueno, muchas de esas cositas se trabajan desde la educación popular y comunitaria. Creo que el hecho de pararse por una transformación social ya hace que una pueda ir de pronto incursionando también, si de pronto desde la escuela también quisieran ver un poco más de referentes, ojalá me cuenten y también pues los buscamos en Juntanza y chévere. Muchas gracias, Amaranta. No sé si alguien más tiene otra pregunta para ir terminando o algún comentario referente a la clase de hoy para ya cerrar y despedir a Amaranta por esta maravillosa clase. No, listo, yo creo que ya tienen sueño, se han dormido. Y, no, Bueno, sí, yo si no hay cerraría el comentarios, espacio agradeciendo. sí, bueno, si no hay comentarios, Amaranta, queremos agradecerte por tu tiempo, por todos esos conocimientos que sé que son cortitos, en 2 horas no se puede como que uno explayar en muchos temas que son necesarios conversar, pero ya nos das como una idea y una guía de dónde, desde dónde se están construyendo otras historias, otras narrativas y luchas en toda la región. Así que muchas gracias y bueno, desde ahora sabes que cuentas con nosotras en Panamá y que está este espacio de palabras poderosas para ir construyendo juntas, ¿no? Otras Muchísimas gracias. futuras colaboraciones. Conspires, hagamos más conspires. Un abrazo grande a Chao, todas. gracias Amaranta, gracias a todas, hasta luego. Voy a tomar Hasta una luego, foto. se les quiere mucho. Chao, muchas gracias. Voy a tomar una foto antes de irnos. A ver, ahí estoy, no sé. Nunca supe si Sí, me veía en cámara. sí, siempre te vimos. Ay, qué bien. Me avisan cuando todos estén listas para tomar la foto. Listo. Ahí podemos tomar ¿Ya? otra. Ay. Listo. Buenas Ay, noches. gracias. Mil Buenas gracias, hasta Noches. Un luego. abrazo muy grande. 2600 noches. metros más cerca de las estrellas. Qué rico. Rico. Chao. 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 Chao.